En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bueno, llegamos a la conclusión de la semana, por lo menos en la parte informativa, vinculado a la primera emisión. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a compartir con nosotros este diario recorrido de noticias. Sí, ciertamente, hoy es viernes 23 de enero. Aquí estamos pues para presentarles un perfil global de las notas que más destacan, luego los detalles en los titulares y posteriormente la profundización en los hechos en el desarrollo de la primera emisión del noticiero de Televen, luego que culmine la primera parte. Siempre con secciones y siempre con ese contacto, secciones que presentamos a ustedes, que son muy importantes y orientadoras, como la del tiempo. Y también, pues, la participación, decía, de ustedes, que es apreciable y significativa a través de la red social Instagram. Por allí envían sus mensajes, canalizan sus denuncias sobre servicios públicos, que es muy importante para que se tomen, pues, decisiones en este sentido y tomen nota las autoridades que tienen que resolver esta situación. Bueno, la dirección de la red social Instagram es _noticiero Televen. Bueno, cierra la semana, pero el abanico de relatos e historias es bastante extenso. Vamos entonces de inmediato a presentar detalles. Comencemos con lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional, la aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos en primera discusión. Por mayoría calificada, no todos estuvieron de acuerdo. Factores de los partidos de oposición que allí tienen representación, pues no estuvieron de acuerdo con la celeridad del proceso e hicieron una serie de observaciones, pero al final de cuentas la mayoría oficialista y uno que otro diputado de otros factores de la oposición que tienen representación en el Poder Legislativo decidieron aprobar esta reforma. Con la celeridad pues solicitada por la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, para abrir espacios, profundizar las inversiones extranjeras, dar certeza, dar seguridad jurídica, según se ha dicho, y también pues posibilidades de comercialización del petróleo venezolano en los mercados internacionales. Los opositores, los que se opusieron, pues, o los que se abstuvieron, en este caso, diría de manera mucho más clara, bueno, hicieron críticas sobre la forma como se va a estructurar todo esto y cómo se va a aprobar en definitiva, porque es una materia delicada, el grueso de los ingresos del país dependen del petróleo, en fin, pero bueno, se aprobó en la reforma en primera discusión. La encargada de la Presidencia de la República decía ayer que está haciendo un seguimiento para, debe uno presumir, tener precisión y, por supuesto, desarrollar argumentos en estas negociaciones que se mantienen con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pero aparte de todo esto, sobre el tema petrolero, que es muy importantísimo para Venezuela, ayer también Donald Trump, en declaraciones en el Air Force One, en el avión presidencial, regresando a su país desde Davos, Suiza, donde intervino en el Foro Económico Mundial, se refirió al petróleo venezolano y dijo que se van a recibir en el país más ingresos que nunca, a su estilo lo dijo, y que las empresas estadounidenses petroleras van a recibir también muy buen dinero, anunciando además que está en cercanía el proceso de reiniciar perforaciones petroleras en el país debido pues a la presencia de las empresas internacionales, fundamentalmente estadounidenses, que han decidido y apostaron a la recuperación de la industria petrolera venezolana en asociación pues con PDVSA, en este caso, que es la casa matriz de la industria nacional, de la industria petrolera nacional. Bueno, eso lo anunciaba también Trump. A su vez, voceros de la administración del gobierno de los Estados Unidos señalaban ayer que se está vendiendo petróleo a China, que había algún temor porque Venezuela era un gran proveedor
en otras condiciones de petróleo a China. Este funcionario de la Casa Blanca dijo que se le sigue vendiendo, pero a precios justos y no rebajados, con descuentos como se estaba haciendo hasta ahora. Eso es importante también porque eso significa que habrá mayores ingresos. También se conoció que la comercializadora de petróleo Vital Group pues ha establecido al parecer convenios y ha llegado a acuerdos para vender petróleo venezolano a Europa después de tantos años que no se vendían por el tema de las sanciones y bueno, y otras estrategias probablemente de mercado que se desarrollaban en el pasado. Pero se está anunciando que también va a llegar, así como también comenzó la distribución de petróleo en el Caribe, pues va a llegar la distribución de petróleo a Europa. Eso es muy importante y como hay empresas europeas que se van a instalar algunas, otras ya lo están, pero van a profundizar su inversión, como Repsol, Eni y la francesa MAC, una francesa, es probable entonces que la situación mejore. Bueno, seguimos ofreciendo relatos, ¿no?, de lo que es la agenda del día de hoy. Petróleo, en fin, y todo de por medio. También ayer la Asamblea Nacional aprobó una ley de derechos socioeconómicos. Esto, de acuerdo a lo que se ha dicho, con el propósito de establecer, pues de común acuerdo, el tema de los precios entre el Estado venezolano, que es el supervisor general de las políticas y las orientaciones, y el sector del comercio. Eso también es muy importante, porque entonces pudieran lograrse algunos acuerdos. Claro, se ha dicho que se va a desmontar un poco el tema de la discrecionalidad del Estado y la intervención del Estado en los precios. Incluso algunos diputados de la oposición que tienen representación en la Asamblea Nacional dijeron que hay que tener cuidado en el manejo de esto porque si se ejerce presión y control estricto sobre precios va a ocurrir lo que ocurría hace años, desaparición de los productos, de los anaqueles y los bienes y también se verían afectados los servicios, ¿no? En este caso, bueno, de todas formas, este proyecto se aprobó también en primera discusión, por mayoría calificada. Algunos parlamentarios no estuvieron de acuerdo, pero bueno, está allí. Y a ver cómo va a funcionar esto en definitiva con esta posibilidad de negociar ahora, no con línea directa el Estado estableciendo los criterios, sino acordar, digamos, un nivel de precio justo y adecuado, es lo que se ha dicho. Seguimos con otras informaciones de esta agenda del viernes 23 de enero. Por cierto, quienes se vayan a movilizar en la capital de la República, sobre todo en la parte central, va a haber movilizaciones en el día de hoy y se anuncian cierre de vías desde Cantebe, Avenida Libertador, Plaza Venezuela, Zona Rental, Avenida Universidad, Avenida Urdaneta, rumbo al Palacio de Miraflores. Bueno, una acotación que hago para que lo tomen en cuenta aquellos que tengan la posibilidad o mejor, que estén pensando ir hacia el centro de Caracas, hacia el centro de la capital, va a haber contratiempos porque hay vías que ya están cerradas a esta hora. Bueno, retomo el hilo de las historias. Se anunció ayer, lo hizo el gobierno de los Estados Unidos, que ya hay una jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, Laura Ragu. Ella había sido entre 2015 y 2018 embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, ha estado en misiones diplomáticas en Honduras, en El Salvador, también en misiones diplomáticas en Turquía, en Egipto, y ha tenido participación notable en algunos organismos de seguridad de los Estados Unidos, incluso en asesorías en el Estado Mayor del Ejército, y ha trabajado el tema de rehenes de los Estados Unidos en el exterior. Bueno, ella va a ser Laura Ragu, Rogu, hay una confusión, creo que es Ragu, pero bueno, eso se puede confirmar luego. Nueva jefa de la misión diplomática de los Estados Unidos en nuestro país. Bueno, vayamos a otro tema que pues ha levantado ventisca, ha levantado pues comentarios y por supuesto ha generado contradicciones. Ayer el fiscal general de la República, Tarek William Saab,
hablaba del tema de los detenidos políticos, de los excarcelados, ratificaba que hay la intención de perturbar el proceso, de no decir la verdad, de, bueno, tratar de no decir las cosas como están ocurriendo. Él reiteraba que hay más de 400 excarcelados, contradice con ello la opinión o los criterios que maneja o manejan algunas organizaciones no gubernamentales que hablan de 154 a 170, y también contradice esto a las opiniones que algunos familiares, muchos que están en vigilia frente a los centros penitenciarios, han ofrecido esperando la liberación de sus parientes. Entonces, él dice que hay una manipulación con esto, que no es la verdad, e hizo una serie de señalamientos críticos sobre la postura que se está manejando, sobre todo a través de las ONG. También se refirió a lo ocurrido con el episodio militar, el ataque militar de Estados Unidos el 3 de enero. Él dijo con voz crítica que entre 100 y 120 personas, entre militares y civiles, comentaba Ted Williams Saab, murieron en esta acción militar que rechazó y repudió. A su vez, se refirió a la situación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Dijo que las acusaciones contra la pareja presidencial pues son absolutamente incoherentes, no tienen asidero, no tienen soporte, e hizo una serie de observaciones críticas también cuestionadoras sobre el proceso que pretende desarrollarse, bueno, que de hecho comenzó a desarrollarse y que tendrá una segunda cita judicial en el mes de marzo, creo que el día 17, de acuerdo a lo que se determinó en el tribunal en la ciudad de Nueva York. Entonces hizo esa serie de cuestionamientos el fiscal o el responsable del Ministerio Público en este caso. Bueno, seguimos con otros temas importantes que son vinculantes a Venezuela, porque ayer la propuesta que se había llevado al Senado de los Estados Unidos, que se discutió y se rechazó para impedir que Trump pudiera tener nuevamente algún tipo de iniciativa militar en contra del territorio venezolano, bueno, también se llevó, decía, a la Cámara de Representantes. Al principio hubo cierta paridad en cuanto a eso no es obligante, ¿no? Ni es vinculante necesariamente la decisión que hubiese podido tomarse, ¿no? Hubo casi paridad en el número de votos, luego cambió esa paridad y finalmente fracasó en la Cámara de Representantes esta iniciativa de los demócratas de impedir o colocar trabas a que Donald Trump pudiera nuevamente, o su gobierno, tomar acciones militares contra el territorio venezolano. Es decir, que ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes sigue entonces Donald Trump con manos libres frente a cualquier eventualidad para tomar iniciativas. Bueno, nos venimos al país, ya que hablábamos de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ayer hubo una movilización oficial ante la sede en la capital de la República, en la Gran Caracas, en realidad en el municipio de Chacao, del estado Miranda, ante la sede de la Organización de Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas, el PNUD. Eso queda allí, pues, en Los Palos Grandes, en la avenida Francisco de Miranda. Allí hubo una movilización y Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro Moros, pues entregó un documento donde cuestiona el ataque militar de los Estados Unidos el sábado 3 de enero de este año, hace una serie de señalamientos y una serie o esboza una serie de argumentos allí, y finalmente solicita que se haga de parte de Naciones Unidas también un esfuerzo para lograr la liberación y el retorno a Venezuela de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Ese es más o menos en términos generales. Hay una serie de detalles en el documento que entregó Nicolás Maduro Guerra. Bueno, temas internacionales hay mucho. Primero, otra vez Groenlandia. Donald Trump, refiriéndose a ello, insistió en que en 2 semanas Dinamarca habrá de dar su postura oficial y definitiva sobre el plan para que Estados Unidos y la OTAN, los países que la integran de la Unión Europea, puedan tener un mayor control y ofrecer seguridad al hemisferio, no solamente al hemisferio, es decir, al hemisferio occidental, ¿no?, sino en general a Europa y a esta parte del mundo que es América. Teme Trump que hay el propósito de Rusia y China como grandes potencias también de tratar de influir y colocarse en posición estratégica
en el territorio de Groenlandia. Entonces, bueno, eso anunciaba él, pero que está seguro que se va a llegar a un acuerdo. De hecho, ya el acuerdo no es que sea necesariamente tácito, pero parece casi que sellado luego de la reunión en Suiza, en Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial entre el secretario general de la OTAN y Donald Trump. Atención a las aplicaciones de redes sociales. El controversial caso de TikTok en los Estados Unidos. Bueno, finalmente la matriz de TikTok, aplicación china en los Estados Unidos, decidió vender el 80% de sus acciones a empresas no chinas. Un Oracle, entre algunas de ellas, empresas de los Estados Unidos y quizá también de otra inversión internacional, pero ya China no es la, digamos, mayoritariamente la dueña de TikTok, no. Ahora son otros socios y se reduce la participación como tal. Recuerdan que ese tema fue motivo incluso de comentarios de Trump hasta en la campaña electoral y posteriormente cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, otra información importante. Se retira oficialmente de la Organización Mundial de la Salud de Estados Unidos, lo dijo ayer su representación. Y además decidió que no va a pagar las cuotas pendientes porque demasiado ha pagado durante años por encima de cualquier otro país del mundo para mantener pues la actividad de la Organización Mundial de la Salud, que es acusada por Estados Unidos de tener intereses políticos de por medio y responder incluso a intereses particulares como los de China. Así que bueno, ya no es más miembro de la Organización Mundial de la Salud de Estados Unidos y decía el vocero del gobierno de ese país que se van a entender directamente con los ministerios de salud de los diversos países del mundo. Otra nota importante, esto sí es de América Latina. Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, anunció esta semana pues un arancel del 30% sobre los productos de Colombia porque sencillamente, bueno, no estaba colaborando Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Colombia respondió con un corte brusco del servicio de energía que le vendía a Ecuador y también con aranceles similares. Ayer Petro, el presidente colombiano, se refería al tema. Otra situación es que Trump anunciaba que se movilizan naves, es decir, flotas, integrantes de la flota de Estados Unidos hacia la conflictiva región del Golfo Pérsico a la expectativa y para dar seguridad frente a cualquier eventualidad que surja con Irán. Vamos con los deportes. Bueno, round robin. Los Caribes de Anzoátegui están a un paso de la final. Obtuvieron otra victoria. Bueno, están casi que final. Y atención, Magallanes desplaza a los Cardenales del Lara del segundo lugar y las Águilas del Zulia quedan heridas con posibilidad de poder clasificar hacia la gran final del béisbol venezolano. Si nos vamos al fútbol, tenemos esta buena noticia. Jefferson Savarino, jugador del Botafogo venezolano, ha sido contratado, pues su ficha ha sido vendida al Fluminense de Brasil y firma por 4 años. También hubo ayer partidos de UEFA Europa League, seguramente en la sección de deportes tendrán algunos detalles en este sentido. Bueno, y hoy retoman su actividad las diferentes ligas de Europa y seguramente el lunes tendrán reseña de los partidos del fin de semana. Recuerdo la dirección de Instagram, el_noticiero Televen, titulares, prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y resumen de lo que ustedes nos envían. Gaudí y Cruz Vila con ustedes. Buenos días. Buen día, Carlos Cruz, mi buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este viernes 23 de enero de 2026, día de movilizaciones acá en Ciudad Capital. Ya lo decía Carlos, gracias nuevamente por acompañarnos en este recorrido de noticias que, como siempre, preparamos con mucho respeto para todos ustedes. ¿Qué tal, Cruz? ¿Cómo amaneces? Muy bien, Gaudí. Feliz día también para Carlos, para ustedes, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos cada mañana.
Así es, bueno, ya conocen ustedes cuáles son las vías de contacto que tenemos diariamente con todos nuestros televidentes, además pues de esta emisión en vivo que ustedes están disfrutando en este momento en la pantalla que tienen en sus hogares. También pueden contactarnos a través de nuestra cuenta de Instagram, donde por cierto cuentan allí con la cajita de preguntas para pues dejarnos allí sus comentarios, sus denuncias. Es uno de los canales que tenemos diariamente pues con ustedes. @el_noticiero Televen, esa es nuestra vía de contacto por Instagram. También disponen de la cuenta de YouTube, tanto para el Noticiero Televen como para nuestro canal Televen TV. Y por supuesto tienen también la vía de nuestra aplicación en streaming. Con esta nos pueden acompañar desde cualquier lugar en donde se encuentren. Con solo abrir su aplicación allí en su teléfono móvil y listo, estamos conectados y usted disfruta de la mejor y más oportuna información cada día. La aplicación Televen Stream, que puede descargarse gratis en su teléfono móvil para que así esté en comunicación directa desde cualquier lugar en el que se encuentre con la programación de Televen. Dicho todo esto, le decimos al señor director que ruede la coletilla y nosotros, por favor. Bueno, como siempre, iniciamos haciendo revisión del portal web de la casa, televen.com. Ya lo decía Carlos al inicio de esta emisión, es un día de movilizaciones acá en Ciudad Capital y precisamente esta nota se destaca en el portal web de Televen. Dice: PSUV convocó a movilización nacional total del 22 al 25 de enero. Y más abajo se reseña que el punto álgido de la convocatoria tendrá lugar este viernes 23 de enero, fecha en la que se conmemoran 68 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Bajo la consigna del Día Mundial de la Libertad, el oficialismo espera levantar una protesta masiva en Caracas para denunciar ante la comunidad internacional la situación jurídica de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Bueno, seguimos avanzando con información que tenemos desplegada en nuestro portal web Televen y entre estas notas contamos con la siguiente: Colombia suspenderá suministro de energía eléctrica a Ecuador. Esta medida se da en reciprocidad a los aranceles del 30% anunciados por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa debido a la supuesta falta de apoyo de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico. Entretenimiento, esta noticia que dio de qué hablar el día de ayer. Julio Iglesias revela chats de WhatsApp para desmentir acusaciones. Esta respuesta surge como consecuencia directa de la negativa de la Fiscalía Española a permitir que el artista ejerza su derecho a la defensa dentro del procedimiento legal iniciado en el país, lo que ha llevado a Iglesias a declarar que Instagram, donde publicó estas conversaciones de WhatsApp, es el único canal legítimo que le queda para demostrar la absoluta falsedad de los testimonios en su contra. Bueno, tenemos también información deportiva en nuestro portal web. Arsenal y Bayern de Múnich ya están en octavos de la Champions. El Arsenal y el Bayern de Múnich inscribieron su nombre en la siguiente fase con los Gunners como el único equipo con paso perfecto hasta ahora. 7 victorias en 7 juegos, sumando 21 unidades. Ahora sí vamos a iniciar la revisión por la prensa nacional, lo hacemos con portada del Universal. Ellos destacan el siguiente titular, dice: aseguran que control del dólar especulativo ya se nota en los precios. ¿De qué va esto? Lo explica el sumario de la nota. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, asegura que la tasa oficial garantiza transparencia en pagos. También tenemos en esta portada: Delcy Rodríguez confía en reactivación de espacios petroleros. El sumario, presidenta encargada, recalcó que los fondos obtenidos de la venta del petróleo estarán destinados al bienestar del pueblo. Con fotografía, tema internacional. Agentes del ICE con permiso de entrada. Muy polémico esto, dice el pie de gráfica. Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos revela que los agentes del ICE cuentan ahora con permisos para ingresos forzosos a domicilios particulares sin órdenes judiciales. Esto representa una ruptura significativa con los protocolos actuales, los cuales establecen límites constitucionales
a las actuaciones policiales destinadas a localizar y detener a indocumentados. Bueno, otro de los diarios que vamos a revisar en su versión web el día de hoy es precisamente 2001 con información de sucesos. En este caso, pues ya lo tenemos allí en pantalla, encontraron a víctima desnuda en un potrero, sexagenario mata a golpes a su pareja. Una mujer de 53 años de edad murió tras recibir una brutal golpiza por parte de su pareja luego de una fuerte discusión. La víctima, identificada como Nelly Márquez, fue asesinada a golpes en la madrugada del pasado 1 de enero en el pueblo de Santa Rosa, del municipio de Ayacucho, del estado Táchira. Esto según la información publicada por el director nacional del CICPC, Douglas Rico. Funcionarios de la Delegación Municipal de La Fría detuvieron al presunto homicida, quien responde al nombre de Jesús Nectalí Contreras, un hombre de 66 años de edad. Veamos qué trae portal web del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva. Ellos destacan que Keylor Lamadrid firma por el West Ham United. ¿De qué va esto? El sumario hace la reseña. El jugador llega con el objetivo de brindar un refuerzo al club para evitar el descenso. El West Ham United de la Premier League de Inglaterra anunció el fichaje oficial del futbolista venezolano Keylor Lamadrid. También se reseña más abajo que la información la dio a conocer el equipo a través de un comunicado en su página web, donde le dieron la bienvenida a esta figura que llega directamente desde la Liga Fútbol. Vamos a revisar a continuación los resultados de los juegos de ayer. La pelota nacional ya en su fase final. Bueno, resultados del día del jueves 22 de enero. En el juego Magallanes Cardenales de Lara, con una diferencia de una carrera, 10-9, pues resultó victorioso el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y en el encuentro Caribes Águilas, el resultado fue 11 carreras para Caribes y 3 para las Águilas. Bueno, veamos ahora la tabla de posiciones, cómo va la cosa hasta el momento. Caribes en la punta con 9 juegos ganados, 5 perdidos, le siguen Navegantes, 8 juegos ganados, 6 perdidos. Cardenales en el tercer puesto con 7 juegos ganados, 6 perdidos. Águilas del Zulia en el cuarto con 7 juegos ganados y 7 perdidos. Y en el foso, Bravos. Mira, me tiene impresionada ese avance del Magallanes, ¿no? Ah, sí, por tu casa están felices. Pero por supuesto, imagínate, eso es fuegos artificiales, cohetes y todo lo que consigue por allí para celebrar ese avance. Después de haber estado en el fondo por mucho tiempo, bueno, este manager parece que ha hecho un trabajo increíble con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Sí, Adrián Barros también debe estar feliz, porque por ese es su equipo también. Aprovechando las vacaciones para celebrar. ¿Qué tal? Sí. Bueno, y antes de ir a la pausa, los vamos a dejar con un video viral que tomamos de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Un pequeño encargado de llevar los anillos al altar se ha vuelto tendencia tras ser vencido por el sueño en plena ceremonia. El bebé realizaba su entrada triunfal a bordo de un carrito, pero el movimiento del vehículo terminó por arrullarlo, dejándolo profundamente dormido ante la mirada de todos los asistentes que con ternura grababan el momento. Ay, Dios mío. Lo venció el sueño. Es que el movimiento de los carros para los niños los arrulla a sí, muchos. Totalmente. Bueno, yo recuerdo con mi hija mayor, esa es una de las anécdotas de primeriza. Ajá. Cuando no se quería dormir, en más de una oportunidad tuve que agarrar, meterla en el portabebé y salir en el carro a dar una vuelta para que quedara rendida. Está muy bien. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Qué tendremos a la vuelta, Cruz? Bueno, a la vuelta vamos a revisar, como es costumbre, los titulares de la prensa regional, así que les pedimos que por favor no se aparte de allí.
Dormir hasta tarde durante la adolescencia podría ser beneficioso para la salud mental, según un nuevo estudio realizado por un equipo de la Universidad de Oregón y la Universidad Estatal de Nueva York en Estados Unidos. La investigación se basó en el análisis de datos de jóvenes de entre 16 y 24 años, quienes informaron sus horarios habituales de sueño tanto en días laborables como en fines de semana, para poder calcular la diferencia y determinar el nivel de recuperación de sueño. La investigación señala que los jóvenes, al recuperar horas de siesta, reducen 41% el riesgo de desarrollar síntomas depresivos. Este hallazgo sostiene que además de reponer energías, también funge como un escudo a los altibajos emocionales que se pueden registrar en la adolescencia. Los especialistas indicaron que pese a que las recomendaciones son dormir entre 8 y 10 horas diarias, están conscientes que los jóvenes pueden ser noctámbulos, lo que eleva la importancia de que puedan recuperar horas de sueño durante los fines de semana. Génesis Rivas, Televen. Bueno, son las 6:37 y vamos a iniciar nuestra revisión de los diarios regionales, comenzando con el Estado de Aragua, el periodiquito. El titular más destacado pues nos dice que proponen fijar precios en productos y servicios. El proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos presentado por el oficialismo fue aprobada en primera instancia en el Parlamento Nacional. También se menciona en esta primera página que Estados Unidos designó encargada de negocios para Venezuela. Laura Dobu ejerció como embajadora en Honduras y Nicaragua y ha desempeñado asignaciones en Turquía, Egipto y El Salvador. También la gráfica principal hace alusión a los 68 años del Día Nacional de la Democracia. Diario La Calle de Carabobo, que trae en su portada digital, se lo contamos de inmediato. Principal titular: aplicaciones de microcréditos, un arma de doble filo, reseña el sumario de la nota. Detalles de este titular, dice el economista Rafael Ávila, recomendó a los usuarios no excederse en gastos que no están contemplados en sus presupuestos mensuales. No se puede comprar por comprar, dice este economista. También en esta portada, ANSA prevé baja de precios por mayor oferta en el mes de enero. Más abajo, un terrible suceso que reseñan acá. 2 hermanitos murieron tras ser impactados por una gandola. Bueno, un bloque muy corto, son las 6:39 de la mañana y hacemos una nueva pausa aquí en el noticiero. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Ya venimos. Claro que sí. Adobe ha revolucionado la postproducción al integrar el modelo Adobe Firefly Video directamente en sus flujos de trabajo. La gran novedad es Generative Extend, una herramienta en Premiere Pro que permite estirar clips de videos y audio de forma artificial para cubrir huecos en la línea de tiempo o suavizar transiciones difíciles, manteniendo siempre una coherencia visual y sonora impecable. En Premiere Pro, la IA ahora gestiona tareas pesadas como la transcripción y traducción automática a decenas de idiomas, junto con un nuevo sistema de gestión de color que convierte material en bruto en imágenes vibrantes al instante. Además, la búsqueda de clips se vuelve inteligente. Solo necesitas describir lo que buscas para que el programa localice la toma exacta entre miles de archivos. Por otro lado, After Effects da un salto hacia el diseño 3D nativo, facilitando la integración de objetos tridimensionales con sombras y luces realistas, sin salir de la aplicación. Con esto, Adobe consigue que los editores pasen menos tiempo lidiando con procesos técnicos y más tiempo enfocados en la creatividad pura. Ricardo Ra, Televen. Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en España con la portada digital del diario El Debate. Ellos tienen una gráfica acompañada del siguiente titular: el polvorín ferroviario le estalla al gobierno después de 3 accidentes en 4 días de caos y muchas evasivas. El PP rompe la tregua y en un duro ataque acusa a Puente de miseria moral. Puente es el ministro de Transporte español. Dice: el choque de otro tren contra una grúa en Cartagena deja varios heridos.
Bueno, y más hacia estos lados tenemos el diario El Vocero de Puerto Rico. Aquí la información más destacada pues nos dice que 1.170 megavatios menos disponibles. Habla de la generación de energía que contaba con 4 unidades ayer fuera de servicio. Sin embargo, el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Públicos describió como sólidas las reservas que se mantienen para este servicio público. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Miranda, Mérida, Falcón, Cojedes, Yaracuy, Sucre, del Tamacuro, Bolívar, Amazonas. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada. Temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 30. ¿Qué hay de Valencia? Parcialmente nublada. Temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 34. Nos vamos a Maracaibo, occidente del país, abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 37. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Cruzmila Ramos. Bien, y nos toca revisar qué tienen las redes sociales a esta hora con información que llega a nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Vamos a comenzar entonces con una denuncia que tenemos destacada como primer mensaje que corresponde entonces a El Junquito. Allí entonces nos indican que las calles de Luis Hurtado específicamente pues permanecen con muchísimo deterioro, especialmente en lo que tiene que ver con el kilómetro 12. Un desastre en años nos indican entonces en este primer mensaje. También pues nos señalan en otro mensaje que vamos a leer a continuación, nos encanta Televen, no me pierdo el noticiero, es un excelente canal. Bueno, muchísimas gracias. Desde aquí trabajamos con inmenso cariño y compromiso cada día para llevarles a ustedes la mejor información y bueno, también el mejor entretenimiento con toda la plantilla de programas que disponemos aquí en Televen. Por último, bueno, vamos a cerrar estos mensajes con un piropo para alegrarnos la mañana. Nos dicen muy buenos días para Gaudí y Cruzmila, excelentes periodistas, bellas las dos. Feliz día también para ustedes. Gracias por estos mensajes que nos nutren cada mañana, acompañándonos aquí en la primera emisión de El Noticiero. Claro que sí, agradecemos cada uno de esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. También, por supuesto, la fiel sintonía. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, hay variedad informativa, notas sobre tributos, notas sobre salud, notas sobre cine, información internacional. Precisemos entonces y desglosemos las cosas. Comencemos con esto, importante. Conductores, conoceremos cuál es la tarifa que deben pagar los ciudadanos en el impuesto vehicular. Jonathan Cárdenas, con la información en pocos minutos. Bueno, tenemos esto, más de 4.000 médicos se capacitaron sobre el nuevo manual de protocolo que regirá el sistema de salud público. Vanessa Urbano participó en la actividad y nos trae los detalles. Sobre cine, fueron postuladas 136 películas para la edición número 5 del Premio Municipal de Cine del municipio de Chacao. Conoceremos más de esta actividad de mano de nuestra compañera Mardoley Prin. En notas internacionales destacamos esta. Autoridades chilenas detuvieron a un tercer sospechoso por inicio intencional de incendios forestales. Hoy tendremos en el segmento de la entrevista a Alicia Pinedo. Ella es la presidenta ejecutiva de la Cámara Venezolana de Farmacia. Y al cerrar arte y espectáculos, en lo actual, la actriz Emma Stone logra récord histórico de nominaciones en los premios Oscar. Bueno, momento de hacer la pausa, siempre muy breve. Entonces, al retorno, las informaciones y sus detalles y mucho más que van a agregar de inmediato Cruzmila y Gaudí.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Hoy, 23 de enero, se conmemora otro aniversario del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez tras la rebelión cívico-militar del 23 de enero, pero el año 1958. Bueno, hacemos una nueva pausa. Más adelante, 200 detenidos por extracción ilegal de oro en Sudamérica. Venimos con esto y más. Fueron aprobados en primera discusión el proyecto de ley de los derechos socioeconómicos, el proyecto de ley de optimización de trámites y la reforma parcial de la ley de hidrocarburos. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, señaló la importancia de los tres proyectos para el beneficio de la nación y el aumento de la producción petrolera. El jefe del Parlamento urgió el cambio en la legislatura para avanzar en la producción e inversión extranjera. Para que podamos llevar adelante las reformas necesarias que permitan un acelerado incremento en la producción de petróleo en Venezuela. El diputado Orlando Camacho resaltó que el proyecto incorpora modelos de negocio de la ley antibloqueo, incluyendo los que ya conocen, los contratos de participación productiva, los CPP, donde la empresa operadora asume la gestión integral a su propio riesgo y costo. En este modelo, el Estado no adquiere deudas. La retribución de las operadoras consiste en la participación porcentual sobre los volúmenes fiscalizados. También se incluyen mecanismos que garanticen la viabilidad de proyectos económicos en los campos no desarrollados. Por su parte, el diputado Pablo Pérez rechazó la estatización de la industria petrolera en Venezuela. El Grupo Parlamentario Libertad va a presentar una reforma de la ley orgánica que reserva al Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. Esa ley orgánica de mayo del año 2009 realizó, y me disculpan la expresión, una matanza en la costa oriental del lago. Más de 70 empresas expropiadas, más de 1.000 embarcaciones expropiadas, 33 muelles expropiados, estatizados por completo. Asimismo, fue aprobado el proyecto de ley de los derechos socioeconómicos. Este reemplazará el decreto con fuerza de ley orgánica de precios justos de 2015. Este instrumento tiene como elemento central defender el salario, el sueldo del venezolano, la creación del Sistema Nacional de Observación de Precios, que es un punto de encuentro para que podamos, entre el Estado y los agentes económicos, fijar los precios. Por su parte, la diputada Nora Bracho rechazó el propuesto observatorio de precios y alertó sobre el control a la producción y al consumidor. Debemos advertir que si el Estado se excede en su capacidad de fijar precios, lo que termina matando es la oferta. No hay protección al consumidor si el resultado final es el anaquel vacío. La verdadera protección es la abundancia, la competencia, no el control asfixiante. Los parlamentarios resaltaron el proyecto de ley de aceleración de trámites. Con este se establecerán las competencias para suspender, reducir, suprimir, derogar y modificar trámites, incluyendo la digitalización. También se llevó a cabo la presentación del programa básico legislativo correspondiente al año 2026-2027 y se juramentaron los diputados suplentes al Parlamento. Daniel Álvarez Rojas, Televen.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó que el Ejecutivo y el Ministerio de Hidrocarburos supervisaron el debate en la Asamblea Nacional sobre la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Una ley que busca adaptarse, una ley que busca la captación de inversiones para el desarrollo de campos nunca explotados por Venezuela y que esa explotación de los campos de petróleo sea para la felicidad del pueblo, directo para la felicidad de nuestro pueblo. Rodríguez indicó que la modificación busca impulsar el desarrollo del país, fortaleciendo la soberanía energética y la atracción de inversiones. Empresarios del país pidieron a la Asamblea Nacional ser incorporados de una forma más activa en la revisión de las leyes que se prevé sancionar en este nuevo periodo legislativo. Así lo dio a conocer la primera vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polecel, quien destacó la importancia de que todos los sectores estén presentes dentro de las discusiones. Afirmó que esto ayudaría a acelerar los cambios necesarios y a desarrollar los proyectos existentes. Agregó que se encuentran recogiendo propuestas de los diferentes órganos empresariales y esperan que el Parlamento también pueda tomar en cuenta esos aportes. 13 ciudadanos ucranianos que estaban detenidos en nuestro país fueron excarcelados, así lo dio a conocer este jueves el ministro de Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga. El funcionario destacó que la liberación fue posible gracias al apoyo y esfuerzos coordinados de Estados Unidos y socios europeos. Indicó que sus connacionales están en camino para reunirse con sus familias. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso en Guárico detuvieron a un hombre por cometer fratricidio. El vuelo número 101 del Plan Vuelta a la Patria aterrizó la tarde de este jueves en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Estado La Guaira, con 183 connacionales, elevando a más de 600 los venezolanos retornados al país en lo que va de 2026. Con 151 hombres y 32 mujeres, arribó un nuevo vuelo del Plan Vuelta a la Patria procedente de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Se conoció que solo en 2026 ya han regresado al país 617 connacionales en 3 vuelos recibidos en enero, a los que se les brinda una atención integral que incluye revisión médica, alojamiento, logística y demás. Posteriormente, y una vez cumplidos con los protocolos de seguridad, cada uno es enviado a sus casas para el reencuentro familiar. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. A través de la innovación y la tecnología, más de 4.000 médicos recibieron capacitación sobre el nuevo manual de protocolo que regirá el sistema de salud público. Con 7 salas interactivas, el gremio de la salud fue formado en nuevas prácticas durante el Congreso de Pediatría realizado acá en Caracas. 90 ponencias se dictaron durante 3 días, donde médicos de distintas áreas relacionadas a la pediatría se incorporaron al nuevo manual de protocolo que regirá el sistema de salud público. Abordaron temas como el neurodesarrollo, la salud mental de los niños, la nutrición moderna infantil, entre otros. Un programa que se adapta a los nuevos tiempos, tanto así que uno de los puntos más resaltantes fue la adicción a las pantallas y sus consecuencias en los más pequeños de la casa. Dentro de los trastornos del estado de ánimo está un factor de riesgo bien importante, que es la adicción a las pantallas, que desde la información o la desinformación ha propiciado entonces que haya una población infantil que está sometida todos los días a ese factor de riesgo anímico y que en unos momentos conseguimos incluso trastornos del sueño, trastornos del apetito y por supuesto trastornos del estado de ánimo, que algunos van hacia una euforia, otros a violencia y otros también hacia la tristeza, que en muchos casos es mal denominada depresión, y lo que ha ocurrido también es un diagnóstico diferencial que es errado con respecto a todo lo que tiene que ver con el espectro autista.
La pediatra precisó que entre las enfermedades más recurrentes están las infecciones respiratorias agudas, los procesos dermatológicos propios de la infancia y los cuadros diarreicos. Con relación al dengue mencionó que se mantiene bajo control en lo que va de año. Otro de los puntos importantes fue la lactancia materna y sus múltiples beneficios. Este congreso nos abre la puerta y la posibilidad a la capacidad que tiene la salud en Venezuela, inteligencia artificial, mejores sistemas de diagnóstico, mejores sistemas para la curación, la rehabilitación. Resaltaron la importancia de la medicina preventiva y de los factores de riesgo con relación a ciertas enfermedades, como por ejemplo el cáncer infantil y los elementos que pueden ocasionarlos, como la mala alimentación y ciertos hábitos no saludables. Otro de los temas importantes que destacaron durante el Congreso fue la inmunización contra el virus del papiloma humano. Ellos destacaron que entre abril y mayo llegará un gran lote de vacunas contra este virus. Estamos hablando aproximadamente 400.000 dosis gratuitas para la prevención del cuello uterino en el país. Vanessa Urbano, Televen. El doctor Uníades Urbina Medina, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, aseguró que la crisis del sector salud se debe principalmente a una inversión insuficiente. El especialista detalló que la inversión oscila actualmente entre el 0.8 y el 1.5% del Producto Interno Bruto, cifra muy alejada del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud para un sistema eficiente. Ante este escenario, Urbina Medina instó al gobierno a cumplir su rol y escuchar a la academia como órgano asesor para priorizar la atención a la población. El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, Ítalo Atencio, afirmó que el país proyecta un escenario de estabilización de precios y un ejercicio de compra-venta más dinámico. Atencio afirmó que el mercado experimenta un proceso de recuperación tras los hechos ocurridos a principios de este mes. Apostó por una disminución en los precios que, combinado con una mayor oferta y variedad de marcas, hará que los consumidores compren de acuerdo al precio ofrecido y el valor del producto. Asimismo, destacó el interés de inversionistas y proveedores provenientes de países como Uruguay y Estados Unidos. Representantes de la Cámara Venezolana de la Construcción en los estados Monagas, Carabobo y Anzoátegui afirman que la reactivación de la industria petrolera en nuestro país traería consigo beneficios para el sector, aunque abogaron por la realización de reformas legislativas. El gremio señaló que acumulan 14 años de paralización sostenida, producto de las restricciones impuestas para todos los insumos que necesitan, y consideraron que actualmente se requieren de acciones que generen confianza y seguridad en los trabajadores del sector. Aseguraron que un posible resurgimiento petrolero generaría mayores empleos y el regreso al país del personal técnico. Señalaron además que exploran nuevas propuestas para participar en las futuras licitaciones del sector de hidrocarburos. Desde las instalaciones del puerto intermodal del estado Lara se llevó a cabo una nueva jornada de exportación de café cultivado en esa región. Se trata de la octava exportación que realizan desde Encoex, en alianza con empresarios privados quienes han trabajado para concretar la exposición de sus productos en países como Estados Unidos, España y demás destinos que se han interesado por lo hecho en Venezuela. Estamos realizando la octava exportación del mes de enero del rubro café. En esta ocasión, 152 toneladas están saliendo destino hacia Estados Unidos. Ya sumamos en este mes en un porcentaje de 135% de incremento con respecto a enero del 2025. Esto nos da una señal de qué es lo que vienen haciendo nuestros productores agrícolas, nuestros sectores empresariales, sobre todo la agroindustria del estado y de toda la región centro-occidental. El presidente de la empresa de comercio exterior manifestó que el municipio Morán, aquí mismo en el estado Lara, ha sido el pionero en concretar este número de exportaciones en lo que va del año 2026. Desde la ciudad de Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen.
Y el diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, solicitó a través de una carta al comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, un pronunciamiento público del organismo que condene la violación de los principios del derecho internacional por los ataques contra el país del pasado 3 de enero. La incursión y agresión militar de los Estados Unidos contra Venezuela implicó una violación grave de las normas imperativas del derecho internacional, consagradas en la Carta de la ONU y el derecho internacional consuetudinario. El derecho internacional es inequívoco al sostener que ningún Estado tiene derecho a ejercer coacción física en el territorio de otro Estado. Esta prohibición opera con independencia de la finalidad invocada para justificar dicha conducta. Maduro Guerra también señaló que se pidió a la ONU un pronunciamiento del rechazo a la violación de los derechos humanos, de la libertad personal e integridad de la pareja presidencial, así como la exigencia al gobierno estadounidense de la liberación inmediata de ambos. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que como parte del plan estratégico Ayacucho prevén hacer transformación en la Fuerza Armada Nacional, esto a fin de fortalecer la capacidad operativa y táctica. En el marco de esa transformación que nos dejó en marcha el presidente Nicolás Maduro, el proyecto y el programa de las 7 transformaciones nos dejó escrito y firmado un proyecto especialísimo llamado Ayacucho, que tiene que ver con la transformación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para avanzar en medio de estas nuevas realidades. En el marco de ese plan de transformación Ayacucho, tenemos que hacer las revisiones para ir ajustando en medio de nuestras capacidades, en medio de nuestro carácter independentista, antiimperialista, para que nuestro sistema educativo no solamente se limite a formar soldados combatientes. Durante un acto de entrega y recepción de la dirección de las academias militares, Padrino López señaló la importancia de adaptar y adecuar los programas educativos. Esto para garantizar una excelente formación militar bajo doctrinas de ética y compromiso social. Y este jueves la parroquia universitaria de la Universidad Central de Venezuela realizó una misa en honor a quienes fallecieron el pasado 3 de enero tras el ataque de Estados Unidos. En el inicio de la Eucaristía, el párroco Eduardo Soto llamó a la paz y a la hermandad. Son hombres y mujeres, tanto venezolanos como cubanos, que también son hermanos nuestros. Y la idea es que la universidad tenga ese espacio pues, de reconciliación, de paz, en donde todos podemos orar por todos y donde todos nos dolemos pues, de la carencia que hoy en día los familiares y amigos de estas personas están sintiendo. Y por eso vi con el espacio pues, de poder ofrecer esta oración, esta Eucaristía, por su eterno descanso y hacerlo en el espacio de Tierra de Nadie, que ahora en este momento es la tierra de todos. Informó que los próximos días continuarán haciendo estas Eucaristías, no solo para honrar a los caídos, sino también para pedir por quienes aún se mantienen detenidos por motivos políticos. Y en San Juan de los Morros, estado Guárico, el 6CPC detuvo a un hombre por fratricidio y lesiones. El hecho ocurrió en Brisas del Valle del municipio Juan Germán Rocio el pasado 2 de enero, cuando el sujeto se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con su hermano y se originó una discusión entre ambos, optando el victimario por propinarle varios golpes. El hijo de la víctima, quien intervino en el ataque violento, también resultó herido. Los 2 hombres heridos fueron trasladados a un centro de salud. Allí el hermano del victimario falleció y su agresor fue aprehendido. El gobierno nacional y regional del Zulia realizan labores de mantenimiento en el sistema eléctrico regional en la línea que proviene del interconectado que atraviesa el país. Los trabajos se hacen en la línea 1 que viene del interconectado nacional y llega a El Tablazo, y de allí hasta la costa occidental del lago de Maracaibo. Por la salinidad del viento, las conexiones deben sustituirse cada cierto tiempo.
Esto dará estabilidad al sistema que últimamente se ha visto afectado por cortes constantes y fluctuaciones de energía. Garantizar la estabilidad del sistema eléctrico del occidente venezolano, pero sobre todo en esta etapa de crecimiento, de prosperidad, de la actividad académica, la actividad agropecuaria, de la actividad económica en general. Son 10 kilómetros de cableado a cambiar, reparaciones estructurales en las torres que soportan la línea, los aisladores y demás elementos que la componen. Esto en 44 días tendremos un mejor servicio eléctrico en el estado Zulia. ¿Por qué? Porque esta línea nos va a permitir, primero, darle confiabilidad al sistema, Luis. Vamos a tratar de blindar el sistema en el Zulia. Aseguran que el pasado domingo entró en funcionamiento una nueva planta en Termozulia y eso aporta 150 megavatios a la región. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel Televen. Seguimos, 10% de descuento tienen los ciudadanos que paguen el impuesto vehicular en los municipios Baruta y Chacao de Caracas hasta los primeros días de febrero. El tributo debe cancelarse de manera obligatoria una vez al año. Específicamente en el municipio de Chacao gozan del descuento hasta el 9 de febrero. El monto del impuesto que deben pagar por sus vehículos dependerá del año del modelo del mismo. Tenemos motos, vehículos normales, o sea, tipo 6 y camionetas, ¿no? Esos están entre 5 y 10 veces la moneda de mayor valor. ¿Qué sería el euro en este caso? Que sería el euro, en este caso, a tasa, obviamente, la tasa oficial. Por los vehículos de carga deben pagar 60 veces la tasa de moneda de mayor denominación. Chacao ofrece la opción digital de la página web oficinavirtual.chacao.gov.be para cancelar el tributo. En caso que no pueda, ponen a disposición sus oficinas. Puede venir a planta baja del edificio Atrium, que ahí tenemos a todos los muchachos para atenderle y con mucho gusto le apoyamos en todo el trámite. En Baruta el descuento es hasta el 2 de febrero. Se basa en la ordenanza vehicular que establece que si usted vive en el municipio, toda vez que compre su vehículo debe acudir a la alcaldía a registrarlo y realizar el pago del impuesto. Para nosotros el vehículo es el mismo, sea moto o sea carro, en general. Entonces el precio cambia de acuerdo al año de que sea el vehículo. Puede realizar el pago por autogestión en la página web www.rentasb.net.be. Es importante que para ingresar su vehículo debe estar registrado en el municipio. En caso de no poder, el SEMAT pone a la orden sus oficinas. Pueden venir a nuestra sede aquí en la Torre Humboldt, frente a Concresa, también en la sede del pueblo de Baruta y en la sede de Colina de Bellomonte. Pero nuestra oficina virtual, la oficina virtual del SEMAT, está activa los 365 días del año. Cabe destacar que el deber en cuanto al impuesto de vehículos es que lo pague en el municipio donde usted haga vida. Jonathan Cárdenas, Televen. 136 películas fueron postuladas a la 5ª edición del Premio Municipal de Cine de Chacao en el estado Miranda, lo que representa un aumento en la participación del 20%. El galardón será entregado el próximo 28 de enero. El jurado revisó las 136 películas entre largometrajes, mediometrajes y cortometrajes. Casi 30 pasaron el filtro y se medirán en 20 categorías, 2 de las cuales tomarán en cuenta trabajos estudiantiles. Asimismo, se incluyeron piezas hechas por venezolanos en el extranjero. Para esta edición se dio un incremento del 20% de películas postuladas. Cada año, en nuestra satisfacción, cada año se incrementa el número de películas que se postulan. Eso significa que se está generando la confianza, el respaldo y la credibilidad de este premio. La entrega del premio se realizará por primera vez en el Teatro Municipal de Chacao. La presidenta del jurado, Laura Goldberg, anunció que se declaró desierta la categoría Mejor Largometraje de Ficción. Tuvimos una gran preocupación porque no conseguimos las características que hablaran de definir un mejor largometraje. Y nosotros muy responsablemente decidimos dejarlo desierto precisamente para motivar, para preocupar, para llamar la atención de que no es fácil, es mucho trabajo
es el mejor trabajo del mundo y hay que hacerlo con mucho cariño y mucho respeto. Las películas que resulten ganadoras en este premio municipal serán proyectadas en el Centro Cultural Chacao. Mardoley Prin, Televen. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Francia investiga la muerte de un bebé tras consumir leche infantil posiblemente contaminada. En Bélgica fueron detenidos 4 sospechosos de un ataque con arma blanca durante una manifestación kurda en Amberes, en la que resultaron heridas 6 personas. De acuerdo a las autoridades, las víctimas fueron hospitalizadas y detallaron que 2 de ellas tienen lesiones de gravedad. Indicaron que el hecho se registró en horas de la noche ante la ópera de la ciudad, donde se realizaba la manifestación. Una operación internacional coordinada por Interpol culminó con la detención de casi 200 personas vinculadas a la extracción ilegal de oro y el crimen organizado en las fronteras de Brasil, Guayana Francesa, Guyana y Surinam. Este despliegue, el primero de carácter transnacional en la región, se incautaron armas mercurio y más de $590,000 en efectivo. Además, las autoridades lograron interceptar redes de blanqueo de dinero y rescatar a menores de edad que eran víctimas de explotación laboral y sexual. Las autoridades chilenas detuvieron a un tercer sospechoso por el inicio intencional de incendios forestales en la región del Biobío. El individuo fue capturado durante el toque de queda en la localidad de Punta de Parra, portando elementos incendiarios y drogas. De este modo queda reforzada la tesis oficial de intencionalidad en una crisis agravada por el clima extremo. La emergencia ya suma 21 fallecidos y 20,000 damnificados en el sur del país. Y la justicia francesa ha iniciado una investigación tras la muerte de 2 bebés recién nacidos, quienes consumieron leche infantil de un lote que había sido retirado del mercado por una posible contaminación con la bacteria Bacillus cereus. Mientras la Fiscalía realiza la autopsia y análisis técnicos para confirmar el vínculo directo con la materia prima defectuosa, organizaciones como Foodwatch denuncian que millones de bebés podrían estar afectados por este fallo en la cadena de suministro de componentes esenciales como el omega 6. El gobierno estadounidense dio a conocer su plan de convertir la Nueva Gaza en un complejo de rascacielos en los próximos 3 años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el proyecto tendrá éxito y será grandioso. El yerno de Trump, Jared Kushner, uno de los enviados del líder estadounidense para el alto al fuego en Gaza, catalogó este plan como relevante. Asimismo, mostró diapositivas en las que se visualizaban decenas de torres de apartamentos con terrazas y vistas a un paseo arbolado. También señaló que se necesitarán inversiones de al menos $25,000 millones para reconstruir la infraestructura y los servicios públicos destruidos desde la guerra en 2023. Y el presidente de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, manifestó su disposición a permitir una mayor presencia militar de la OTAN en la isla. Esto para reforzar la seguridad en el Ártico siempre que se respete su soberanía e integridad territorial. Tras las recientes tensiones generadas por el interés del presidente estadounidense Donald Trump en adquirir el territorio, el mandatario calificó de inaceptable la retórica de anexión, pero celebró que Trump haya descartado el uso de la fuerza tras un preacuerdo con la Alianza Atlántica en Davos. Bueno, y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido internacional con el portal web de Infobae, que titula: Delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia se reúnen este viernes en Abu Dhabi para primeras conversaciones trilaterales sobre la guerra. El encuentro tendrá lugar tras la reunión del presidente ruso Vladimir Putin con los emisarios de la Casa Blanca
Steve Witkoff y Jared Kushner en Moscú y se centrará en cuestiones de seguridad. Y ahora pasamos al portal web de Diario Libre, que señala: la primera ministra de Japón disuelve el Parlamento para celebrar elecciones en febrero. La disolución de la Cámara Baja marca el inicio de una campaña electoral crucial para el Partido Liberal Democrático y su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón. Y hoy en nuestro video viral tenemos a un adolescente en China que perdió el conocimiento tras levantarse de su asiento estirando los brazos y la espalda. Según medios locales, el chico había estado sentado durante 5 horas seguidas, por lo que se sospecha que se trató de hipotensión postural, una condición en la presión que cae repentinamente al ponerse de pie después de mucho tiempo debido a la falta de flujo sanguíneo al cerebro. Bueno, delicado esto y hay que poner atención, sobre todo cuando se pasa muchísimas horas por estudio o trabajo concentrado en alguna actividad y que, bueno, ya sabemos, hipotensión postural. Vaya, todos los días se aprende algo nuevo y esperamos que el chico esté bien, ¿no? Sufrió lo que se ve allí en el video, un pequeño como desplome y luego fue un lapsus, sí, fue muy rápido. Luego de vuelta a sus actividades allí con la persona que le prestó ayuda, que estaba con él sentado. Bueno, esperemos que esté bien. Ya está acá en el estudio Eduardo Pino para una actualización en materia deportiva. Muy buenos días, feliz viernes y empezamos con una buena noticia que tiene que ver con nuestros futbolistas venezolanos y es que Jefferson Savarino en este mercado de pases se convirtió en nuevo jugador del Fluminense, así lo oficializó el club brasileño, la contratación del venezolano por 4 temporadas. También vamos a hablar del Barcelona porque el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, anunció que el próximo 15 de marzo se llevarán a cabo las elecciones para elegir a un nuevo sucesor o su misma reelección. Ahora vamos a hablar de Casemiro, la leyenda del fútbol brasileño que sorprendió a muchos, anunció que abandonará el Manchester United al finalizar la temporada de la Premier. Hay que hablar también de Alianza Lima, uno de los clubes más populares del Perú, anunció que separó indefinidamente de sus filas a 3 jugadores tras una denuncia por presunto abuso sexual a una joven argentina en Uruguay. El equipo peruano indicó que abrió un procedimiento disciplinario contra Carlos Zambrano, ex Boca, Miguel Trauco, ex Flamengo y Sergio Peña, ex Malmo de Suecia, además ex selecciones también. Así como señaló su disposición de colaborar con las autoridades mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Los 3 jugadores fueron acusados de abuso sexual con acceso carnal cuando se encontraban en Montevideo, donde Alianza cumplía con entrenamientos de pretemporada que finalizó el pasado domingo. Por supuesto, también tenemos que revisar los resultados de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. 5ª victoria consecutiva para los Navegantes del Magallanes, que tienen medio pie en la gran final. ¿Quién lo diría? Un equipo que estuvo de último lugar en la temporada regular casi todas las semanas de campeonato. Comenzó el round robin con 0-4 y ahora tienen 5 victorias consecutivas. Increíble lo del Magallanes. Además, un dato particular, los últimos 3-4 juegos viniendo de atrás. Increíble lo de este equipo, 10-9 ante Cardenales. Además, su 6ª victoria consecutiva frente a Cardenales. Y los Caribes de Anzoátegui apalearon a las Águilas del Zulia de mi buena amiga Gaudí Peroso. 11 carreras por 3. Caribes también tiene, no diría medio pie, un poquito más. Creo que un pie ya en la gran final de la LVP. Caribes que clasificó vía play-in. Y por supuesto también tenemos que felicitar a Keiber Lamadrid, jugador de la Vinotinto, nuevo fichaje del West Ham United de Inglaterra. Una de las grandes noticias que nos ha dejado este mes de enero en el fútbol venezolano. Vamos a revisar también la tabla de posiciones. Caribes de Anzoátegui tiene 9 victorias y 5 derrotas, Navegantes 8-6, Cardenales 7-6 a 1,5, Águilas del Zulia 7-7 a 2 y Bravos de Margarita ya eliminado. Qué decepción ha sido el equipo de Bravos de Margarita en este round robin. El último finalista, el último subcampeón de nuestro béisbol, ha ganado solo 3 juegos de 13 disputados. Navegantes y Cardenales todavía juegan entre sí y
en teoría puede estar allí el segundo finalista, inclusive también las Águilas del Zulia siguen teniendo algo de vida. De esta manera despedimos los deportes. Recordemos, fin de semana de Round Robin por Televen, que está en todo. Un abrazo a todos. Bueno, pendientes por supuesto de la programación de Televen para estar allí al día con la pelota criolla. Sí, y lo del Magallanes es impresionante. Hay un poco de gente, con razón yo llegué esta mañana y había un poco de gente con el uniforme del Magallanes. Tú decías, aquí en Televen. Yo no sabía que había tanto magallanero en Televen. Increíble. Bueno, aparecieron así. Yo nunca los vi con uniforme. Ahora están cerquita. Ahora sí todo el mundo tiene el uniforme del Magallanes. Seguro que Adrián Barros debe andar por ahí de vacaciones con su franela del Magallanes. Debe andar por ahí. Ahorita nos echamos un paseíto ahí por el pasillo. Nos regaña John Iker, nuestro productor, porque tenemos que ir al corte. Dice que no hablemos mucho, que tenemos que ir al corte para publicidad. ¿Qué tendremos a la vuelta? Carla Fernández al regreso pues tendrá como invitada en la entrevista a Alicia Pinedo, presidenta ejecutiva de la Cámara Venezolana de Farmacia. Ya venimos. Alicia Pinedo, presidenta ejecutiva de la Cámara Venezolana de Farmacia, pues nos acompaña. Bueno, Alicia, bienvenida. Es un sector que es bien interesante, ¿no? Mucho. Y muchas cosas conversamos y siempre tenemos invitados del sector en general. Ahora en este contexto y en este nuevo escenario 2026, la situación, digamos, del sector que representas, ¿cómo va, cómo anda, cómo está la dinámica, cuáles son las perspectivas, cómo visualizan las cosas, en fin? Buenos días, gracias por la invitación. De verdad que es importante que siempre tengan en el radar a los gremios que tenemos en el caso nuestro de las farmacias, para dar información de cómo vamos, ¿no? Las perspectivas son buenas. Desde el año, si hacemos una retroversión de cómo venimos, luego de aquel bache que hubo entre 17 y 18, y bueno, que no solamente había... Luego el tema de la escasez y todo eso. Que afectó a todos. No, o sea, sí. Afectó a todos, Evidentemente. ¿no? Entonces, éramos un referente más de lo que nos faltaban cosas. Y allí el Estado tomó decisiones, sacó gacetas y trajo actores que completaban toda la gama de productos para que tuviese acceso a todo. Del 19 en adelante comenzó a remontar la ola el sector. De hecho, 10 años atrás había 5.500 farmacias y en el año 17-18 había 1.200. O sea, fue impresionante. Y ahora tenemos 6.300. O sea, un repunte, entonces, pero primero todo retomar la cuesta hasta que se logró el mismo nivel y seguimos adelante, ¿no? Con nuevos actores, con nuevas propuestas, con cambio de firma, de repente donde veías una farmacia verde, ahora es morada y así por el estilo. Entonces, ¿son nuevos emprendimientos, Alicia, de alguna forma? ¿O son personas que estuvieron en el mundo de las farmacias y que luego se retiraron y regresaron? Hay las dos cosas. Hay las dos cosas. Hay quien cambió. ¿Y las franquicias también están de por medio en ese sentido? Sí, hay quienes tienen ese formato, ¿no? Sí. Y lo presentan y van de la mano a la par que la farmacia como tal. La franquicia pareciera un independiente de un grupo, ¿no? Y de hecho es como así. Pero sí, todos los formatos, todos los modelos de negocio, la activación poco a poco, pero sostenida, constante, a eso se perfila este trimestre que tenemos encima. Hago la mirada hacia atrás porque se ha transitado todo eso y se ha sostenido de manera constante el ir creyendo en el sector y en el entendimiento de que la farmacia es el lugar más cercano a la salud que tiene la población, el primero, y se le está dando mayor acceso a mayor cantidad de puntos de venta, mayor variedad en las presentaciones, que cada quien hace lo suyo, la industria, las droguerías,
y llega a nosotros, pero la cara visible, quien está de cara al usuario, al paciente, es la farmacia. Sí, no, y han mejorado, digamos, su estética, su presentación, su forma, la oferta que tienen de medicinas. Por cierto, Alicia, el abastecimiento sigue siendo sólido, ¿no? Sí. En términos generales, lo hemos hablado también con los representantes de la industria farmacéutica, que dicen que hay una cobertura, salvo algunas patologías en particular, pero en términos generales el abastecimiento es bastante completo. Sí, desde el año, hace 5 años atrás, damos cuenta de un 85% de abastecimiento en todo a nivel nacional. Y como bien dice, hay algunas patologías, sobre todo las críticas, que complementarían ese espacio, pero cualquier ciudadano que tenga una necesidad, que uno dice, bueno, quizás no conseguiste el que estabas buscando, pero tienes variedad, lo que estás diciendo en este momento, tienes otras opciones. Si no quieres el de 30, hay de 7, hay de 14, o sea, tanto las presentaciones como la cantidad de participantes en el sector le dan cabida a que cada vez haya más acceso al medicamento. Te iba a preguntar, las farmacias pequeñas, las farmacias independientes. Las independientes, las que están sobre todo en ciudades del interior del país, en ciudades o pueblos lejanos, ¿cómo se está atendiendo la situación y cómo está el abastecimiento para esas farmacias? Algunas, bueno, cerraron por la situación económica, otras quizá se mantuvieron y tenían deficiencias en el abastecimiento, quizá ahora todo ha mejorado, pero ¿qué información manejan en ese sentido? Hablamos de abastecimiento pleno en el sentido de los 6.500, 300 puntos de venta son atendidos por las droguerías. Entonces las droguerías dan cuenta de llegar a los 23 estados, de llegar a todos, no importa el tamaño. De hecho, hay droguerías que han generado modelos de negocio de la mano de independientes, o sea, para darle un apoyo que los beneficie. Entonces la droguería a sus clientes, que son los pequeños, que a lo mejor están un poco más débiles, garantizar la sostenibilidad de ese punto de acceso a la salud. La droguería ha jugado un papel bien importante. Y también se ha generado cadenas que llegan a las poblaciones de repente más restringidas, ¿no? Sí. Entonces, estamos viendo toda esa movilización encadenada con un proceso de regulación, porque eso es muy importante. Voy a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida, Alicia. Estamos con Alicia Pinedo, presidenta ejecutiva de la Cámara Venezolana de Farmacias. Bueno, proseguimos con Alicia Pinedo, presidenta ejecutiva de la Cámara Venezolana de Farmacias. El tema, bueno, de abastecimiento, lo hay, la cobertura a través del trabajo que realizan las droguerías en llevar los medicamentos. Ahora fíjate, todavía existe, hemos escuchado algunas denuncias en ese sentido, algún problema con el contrabando y de medicinas que no tienen, digamos, el registro sanitario correspondiente. ¿Cómo están evaluando la situación y cómo se encuentran las farmacias independientes frente a esa realidad cuando alguien viene a ofrecer algo que no tiene un registro sanitario? Claro, ¿acepto o no acepto? ¿Cuál es la calidad del filtro? Claro, ese es un tema bien delicado, ¿no? Porque la farmacia tiene la responsabilidad de dispensar salud con calidad y seguridad. Entonces, cuando tú no estás en la cadena de regular y por una oferta permites que te llegue un producto y no sabes si es ilícito, porque el contrabando, aunque el producto esté en buen estado, es ilícito, porque no pasó por las manos del ente regulador que validó que eso estaba correcto. Sí hubo un momento en que cuando entraron muchos oferentes de la mano de la solicitud del Estado, y fue maravilloso, porque se complementó la llegada de todos, la cadena terapéutica, ¿no? Pero enseguida se les puso la obligación de registrar todos sus productos ante el INH, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Con el tiempo se ha ido canalizando que todo aquel que no tenga su registro ante el Instituto Nacional de Higiene ni siquiera puede entrar dentro de la posibilidad de estar en la plataforma del COMEX, donde se vinculan 7 organismos, que está el CENIAT, está Finanzas, está Salud, ¿ok? Entonces, de alguna manera,
no tienes el permiso sanitario, no lo puedes colgar en esa plataforma, no puedes importar. Entonces, cuando llega algo, el CENIAT cómo lo valida. Lo que pasa, ¿no? Alicia, que tras bastidores siempre se cuela ese contrabando. Sí. Entonces se distribuye, digamos, en el marco de la economía informal, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en la capital de la República. Tú ves, bueno, gente en tinglados, en kioscos y todavía se encuentra que están vendiendo medicinas sin ningún tipo de control, ¿no? Sí, sí. Y sin saber la calidad y lo del registro sanitario que mencionábamos. Sí, la orientación es a que el ciudadano tenga vaya a la farmacia formal. Vaya a la farmacia, claro, la farmacia está constituida además con un farmacéutico enfrente que te orienta, que te ayuda, que te apoya de alguna manera y que encima le presta un servicio farmacéutico gratuito cuando tiene la tensión alta, seguimiento del diabético. Entonces, hay toda una labor de prestación de servicio de salud que está en las farmacias. Entonces, ¿qué necesidad hay de arriesgar tu salud? O sea, porque cada uno de nosotros es responsable de su salud. O sea, si no lo perdamos de vista, ¿no? O sea, yo soy responsable de mi salud. Yo decido si compro en un kiosco o si compro a alguien que está en el piso con un mantel y tiene producto. Oye, porque me dijeron que ese producto era maravilloso, no lo consigo, con el tema de los precios y la inflación y todo eso que también incide, ¿no? Claro, incide para todos, ¿no? Incide para todos. Cuando cambia la base, cambia todo. Entonces, bueno, pero por eso hay variedad de presentaciones, variedad de oferentes, una gran variedad de farmacias y seguimos adelante. Fíjate, la expansión y el crecimiento sobre todo de las grandes cadenas frente a las independientes, ¿han podido mantenerse, han podido seguir a pesar de que tú ves que las grandes cadenas son una avalancha, no son grandes si piensan, pero siempre siguen las farmacias independientes, las farmacias pequeñas? Sí, fíjate, qué importante lo que estás diciendo, porque la información se cruza. Nosotros que somos periodistas entendemos que uno visualiza esto será cierto y vas chequeando, pero no toda la comunidad lo hace, aun cuando hoy en día hay un consumidor mejor informado. Sin embargo, la data que recibimos de IQVIA, que es una empresa multinacional que tiene muchísimos años en el mundo y en Venezuela más de 30, da cuenta de que el 47% de las farmacias en el país son independientes. Y un número bien importante. Es que hay farmacias incluso donde en las grandes cadenas no consigues su medicamento, pero sí lo vas a conseguir en la farmacia pequeña, claro, que son históricas, algunas de muchísimos años. El 43% del consumo está dado por las independientes. Entonces cuando dice, ves que es un monstruo, se está comiendo, no es un monstruo ni se está comiendo a nadie, porque el 43% del consumo está basado en la farmacia independiente a nivel nacional. Es una medición que se hace estado por estado y después región por región, que lo decanta IQVIA y nosotros nos valemos de esa información que es valiosísima. Claro, y está también, Alicia, creo yo, ¿no? Tú me puedes corregir, el elemento confianza, la cercanía, el trato, el vínculo, el que tú conoces que hay un farmacéutico que está aquí desde hace tantos años, que te conoce además y que además tus hijos lo conocen, o sea, es una cadena, ¿no? Sí, se convierte en un compañero más del sector. Uno va a la farmacia y se saluda, a veces vas en tránsito, no compras nada, ves que hay, resuelves preguntas y cuando regresas otra vez ya vienes con algo previsto, pero a veces hay personas, inclusive personas mayores, que tienen en la farmacia un aliado, un compañero de información confiable que van y la buscan allí. Bueno, gracias por toda esa información importante, ¿no? Repasar todas estas cosas y ver la importante labor que realizan estas farmacias independientes. La pausa. Al regreso tenemos el segmento de arte y espectáculos en Actual. Bad Bunny y Rosalía entre los postulados a los Brit Awards 2026. El cantante puertorriqueño y la artista española destacan en la categoría de Artista Internacional del Año, apartado en el que compiten con Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Chappell Roan. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Almanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento.
Guillermo del Toro queda fuera como mejor director en los Oscar 2026. La mañana de este jueves se dieron a conocer las nominaciones a los premios y aunque Frankenstein, la aclamada cinta de Guillermo del Toro, logró colocarse como una de las grandes favoritas de la temporada con 9 nominaciones, el cineasta mexicano no fue considerado en la categoría de mejor director, una ausencia que sorprendió a los críticos, fans y a la industria en general. Desde su anuncio, la cinta se perfilaba como una de las apuestas más sólidas del año. La ambiciosa adaptación del clásico de Mary Shelley no solo conquistó a la crítica, sino que también logró importantes reconocimientos en la temporada de premios, lo que hacía pensar que Del Toro estaría entre los nominados al próximo y al máximo galardón de la dirección. Emma Stone logra un récord histórico de nominaciones al Oscar y reescribe las reglas de Hollywood. El anuncio de las nominaciones situó a la actriz en el centro de la conversación sobre récords en la industria. A sus 37 años, la artista se convirtió en la segunda persona más joven y la mujer más joven en alcanzar 7 nominaciones a los premios de la Academia, una marca que hasta ahora solo habría superado Walt Disney con 34 años en 1936. La marca histórica previa para una mujer la mantenía Meryl Streep, quien sumó su 7ª candidatura a los 38 años en 1988. Live Action de Blancanieves lidera las nominaciones a los Razzies. En su edición número 46, los Razzies anunciarán sus ganadores el 14 de marzo, señalando lo peor del cine en 2025. Dichos premios tienen el lamentable honor de liderar la lista de estas peculiares nominaciones, en donde se encuentra Blancanieves, en un remake en imagen real del clásico de Disney protagonizado por Rachel Zegler, que Guerra de los Mundos, cinta dirigida por Rich Lee y protagonizada por Ice Cube. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, se cierra por esta semana la primera edición del noticiero de Televen. Siempre agradecemos la audiencia, su preferencia y su sintonía. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Además, les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentra como Televen TV y el _noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Bueno, les invitamos a continuar con más de nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo. Tengan buen fin de semana. El lunes nos vemos otra vez bien temprano después del himno nacional.